Hola, muy buenos días. En esta fría mañana de martes, primero que todo agradecerle a todos los que se están conectando. Sé que obviamente demuestran el interés en este tema y para nosotros también es un agrado poder también generar una instancia de conversación sobre temas tan importantes como es el compliance, una visión un poquito más transversal y también de manera un poquito más general en lo que se ha abordado usualmente. Para esta sesión, particularmente para el día de hoy, en el conversatorio titulado Protegiendo el valor de la compañía a través del control interno, vamos a hablar un poquito de cuáles son los desafíos para nuevas organizaciones, particularmente emprendedores y startups, y también desde la visión de los expertos que nos acompañan, cuál es su experiencia particularmente o desde su experiencia profesional, cómo se pueden dar visiones generales en abordar este tema que claramente en un entorno regulatorio que está constantemente en cambio y es bastante dinámico, va a implicar obviamente que nuevos sujetos tengan que contar con ciertas obligaciones que antiguamente quizás desconocían o derechamente que tengan que adoptar una serie de instituciones o eventualmente controles internos en su organización que tampoco tenían ningún tipo de identificación previamente. Para darle un poco de contexto, les puedo contar que si bien el control interno puede ser abordado de una perspectiva bastante amplia y desde unas diferentes visiones, en el conversatorio nos vamos a centrar únicamente en lo que dice la relación con estas empresas de emprendedores o startups, para efectos de también tener claridad de las expectativas de todos los asistentes, que claramente pueden tener conocimientos diferentes. Entonces, las preguntas, un poco en la conversación, va a ser llevada en esta visión de ver cuáles son los desafíos para estas empresas cuando hablamos de control interno, ya sea conociendo en qué consiste o desconociéndolo y entendiendo que es un elemento esencial para efectos de poder generar competitividad y también transparencia en el mercado. Solo a nivel de aproximación podemos identificar o definir al control interno como el plan mediante el cual una organización establece una serie de principios, métodos y procedimientos que coordinados entre sí buscan proteger los recursos de una organización, además de prevenir y detectar fraude y errores dentro de los diversos procesos que se realizan en una empresa en torno al cumplimiento de los objetivos en un determinado tiempo. A nivel internacional, por ejemplo en Colombia, existe una ley de control interno para el sector público y esta normativa lo que permite entender es que define qué se entiende por control interno, entendiéndolo como un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos que permiten la verificación y evaluación adoptados a una entidad específica, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de información y recursos, se realicen a las normas establecidas en la propia organización y también en cumplimiento al régimen regulatorio existente. Es importante porque esto se puede definir a través de la existencia de política de acuerdo a lo que establezca la alta dirección de la organización. El fin último desde la normativa colombiana es la eficiencia y la eficacia de las operaciones de una organización a través de, por ejemplo, el registro de las actividades o la existencia de una serie de políticas que son aprobadas por la más alta autoridad dentro de una organización. En Chile no existe una ley en materia de control interno, pero en su oportunidad la superintendencia, la CBS, actual Comisión para el Mercado Financiero, CMF, estableció o dictó la circular 2054 sobre control de riesgo y gestión y control interno y gestión de riesgo, que si bien no tiene una aplicación general, sí nos permite establecer algunos elementos centrales de lo que consiste este concepto, que desde mi perspectiva puede ser un concepto no muy conocido por todos los actores que participan en el ecosistema del cumplimiento normativo. Uno tiene que entender que finalmente el control interno es una gran fuente para poder conocer los riesgos que tiene la operación de una organización, sus características y además las interrelaciones que se producen entre sí. Además, le otorga un rol preponderante a la alta administración para atender aspectos relacionados con procedimientos, la definición o diseño de los controles como su aplicación y también eventualmente implementar un sistema de riesgo integral. Ahora bien, ¿por qué este tema puede ser relevante para una empresa emprendedora o para una startup? A nivel internacional y también de acuerdo a los últimos análisis a nivel nacional, uno puede entender que los riesgos que tienen usualmente este tipo de compañías, cuando no tienen una claridad de cómo están funcionando sus operaciones internamente, pueden ser desde que se tomen decisiones inadecuadas,
existan comportamientos que pueden perjudicar económicamente a la empresa. Puede haber eventualmente reclutamiento de personas sin la debida diligencia. Puede haber o no puede existir segregación de las funciones, pérdidas económicas en los últimos años agregados, y también puede haber un riesgo de pérdida de información confidencial, entre otras actividades que pueden eventualmente inhibir, por ejemplo, el levantamiento de capital y también la búsqueda de inversionistas. Todo esto, desde la perspectiva de los diferentes expertos que participarán en este webinar, es importante sobre todo a nivel local, por diferentes proyectos de ley y regulaciones que están cambiando el entorno en el que nuevos sujetos van a verse obligados a esta serie de obligaciones y también eventualmente tomar el control interno como una buena práctica. Les hablo específicamente del boletín 14.570.05, conocido como FinTech, o como su boletín lo dice, la ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología y la prestación del servicio financiero, como también una serie de modificaciones que se están realizando en la ley 20.393, a puertas, por ejemplo, la publicación de la ley de delito informático, que viene a cambiar todo el catálogo o viene a incluir nuevos delitos que son claramente importantes para ciertas empresas que tienen algún tipo de afinidad en materia de tecnologías, como también modificación a la ley 19.913 de unidad de análisis financiero. Con este pequeño análisis general, los voy a dejar invitados a que los expertos nos cuenten un poquito más de su visión sobre cómo se relaciona el control interno con el compliance y cómo puede otorgarle valor interno a las organizaciones y también a las organizaciones con un ecosistema de diferentes actores interesados. Para ello nos acompaña Dulcamara Rodríguez, que es Senior Manager en Deloitte. Nos acompaña también Cristóbal Concha, que es CEO de RedCheck. Y finalmente, Alejandro Enríquez, que es gerente de riesgo, Data Science y oficial de cumplimiento de Mento. Y para poder partir, me gustaría generar una pregunta o darle una pregunta a Alejandro. Y la pregunta es la siguiente, Alejandro. Desde tu perspectiva o desde tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos en las organizaciones que se identifican en temas asociados con el cumplimiento normativo, particularmente este tipo de organizaciones? Buen día. Mira, lo clasificaría en tres grandes grupos los desafíos. Primero que todo, en términos societarios. No es trivial en la definición de la empresa, en la constitución misma, que cualquier tipo de giro, cualquier tipo de actividad económica sea incluida en los estatutos societarios, porque eso tiene implicancias después en términos del cumplimiento. Tiene implicancia muy práctica, desde la apertura de cuentas corrientes en cualquier institución financiera, tiene implicancias para efectos de ser sujeto obligado, por ejemplo, en la unidad de análisis financiero. Así es que respecto a lo inicial, en términos societarios, es súper importante que, y esto desde la práctica, es súper importante que el negocio que se esté llevando a cabo, la fintech, la insurtech, la startup en sí, declare principalmente cuál es su objetivo societario y lo declare en específico. Porque me ha pasado, hemos visto muchos casos que al no tener muy claro el modelo de negocio, se extienden en muchos giros, en mucha actividad económica y por ahí intersectan con algunas que son delicadas para efectos de cumplimiento. Y en particular los bancos, cuando esta empresa, esta fintech o startup solicita inicialmente la apertura de las cuentas corrientes, se encuentra con algunas trabas, con algunos requerimientos, de alguna manera de cumplimiento de parte de los oficiales de cumplimiento de los bancos, y ahí lo que no implica que no se pueda operar, ¿ah? Ojo con eso, no estoy diciendo que hay que tener cuidado con los 38 giros que, por ejemplo, que están contenidos en la unidad de análisis financiero para efecto de ser entidad regular, sino que implica tener en el inicio, cuando recién se está desarrollando la actividad económica, está recién prosperando una idea de negocio, tener un sistema de cumplimiento normativo bastante completo, bastante integral, que no solamente involucra los ámbitos de la unidad de análisis financiero, acá también se intersecta con toda la ley 20.393 para efecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y qué decir, también hay otro gran bloque de cumplimiento que tiene que ver con el Tribunal de la Libre Competencia. Entonces, volviendo, primero, desafío societario, ojo, desde lo práctico, desde lo empírico, les diría que se enfoquen en su modelo de negocio, que el giro sea
inicialmente específicos para que no se vayan a encontrar con algunas trabas en el desarrollo de su negocio, particularmente con algunas entidades reguladas. Lo segundo, quisiera comentar que desde los aspectos regulatorios, los modelos de cumplimiento son integrales. Cuando hace 10 años atrás uno le hablaban de compliance, uno decía, PEP. Compliance significaba PEP y eso significaba que tenía que pasar por un buró de compliance para saber si es que una persona era o no era para efecto de contractar. Precisamente cuando yo le preguntaba a los clientes o a los proveedores o a los funcionarios, a los colaboradores, si es que era o no era PEP en estas famosas declaraciones, yo obviamente con la debida diligencia uno lo contrastaba con algún buró de compliance para efectos de ser diligente en el conocimiento de estos stakeholders, entre comillas. Entonces, desde lo regulatorio y ya después de 20 años que existe la ley que crea la unidad de análisis financiero, nos damos cuenta que no se trata de los PEP, no se trata solamente de encontrar personas y tener definiciones de operar o no operar con este tipo de personas que son políticamente expuestas, sino que nos encontramos con la figura de modelos de cumplimiento, modelos que son bastante integrales, modelos que traspasan la frontera de los clientes con la debida diligencia inicial que todos de alguna manera tenemos en la cabeza de ser competente en ese ámbito, y nos encontramos con modelos de cumplimiento que, como les decía en el pilar anterior, uno tiene que ver con la responsabilidad penal de la persona jurídica, otro tiene que ver con la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y otro tiene que ver con las indicaciones del Tribunal de la Libre Competencia. Entonces, nos encontramos ya no con estos personajes PEP que inicialmente todos teníamos en la cabeza en los primeros cursos de formación en compliance, sino que nos encontramos hoy día con otra figura bastante más compleja, bastante más completa, bastante más transversal en las organizaciones, que tiene que ver precisamente con un modelo de tres aristas. Eso a las que les señalaba precisamente por las indicaciones de estas tres unidades que poseen marcos regulatorios precisamente de compliance. Y lo tercero, más allá de lo societario regulatorio, comentaría también desafío en términos de gestión. Hay por ahí que derribar algunos mitos respecto a gestionar precisamente el modelo de cumplimiento. Mitos respecto, por ejemplo, al operar o no operar con personas políticamente expuestas. Mitos respecto a cuánto es la profundidad de la debida diligencia. Yo debo ser diligente, pero también tiene que haber una proporcionalidad. De hecho, la ley lo declara. Existe una proporcionalidad respecto a cuánto es la profundidad y el alcance de mis investigaciones para efectos de ser diligente. Entonces, en términos de gestión también es bien importante que la proporcionalidad sea acorde con el tamaño de la empresa, con la estructura, y en términos de gestión también comentar, o sea, en la presentación Juan Pablo comentaba que yo soy precisamente gerente de riesgo y oficial de cumplimiento. Cuando estamos hablando de startup, insurtech, proptech, lo que sea, todas estas empresas que están partiendo y también las que ya llevan un tiempo, se encuentran de alguna manera con el desarrollo, con estos desafíos de desarrollo de modelos de cumplimiento que son transversales, como bien lo comentaba antes, pero ¿quién toma esta batuta? ¿Quién puede desarrollar esta actividad? Voy a tener que contratar un oficial de cumplimiento si trabajamos en este emprendimiento solo 5 personas o 3 personas, o soy el cofundador y con mi socio, ¿cómo lo hacemos? Significa un gran gasto tener esta figura de cumplimiento inicialmente. Yo les diría que, bueno, de hecho la ley 2393 permite que los socios, los dueños, los accionistas principales puedan desarrollar estas actividades de cumplimiento, puedan ser oficiales inicialmente y posteriormente, en la medida que vayan creciendo, en la medida que vayan teniendo gradualmente mayores colaboradores, que las responsabilidades ya no estén concentradas solamente en el socio controlador, en el cofundador. La medida que ya haya una estructura de administración, esa actividad puede ser tomada por alguien de responsabilidad, siempre y cuando, y ojo con esto, que las actividades que desarrolla esta persona, que puede tener un rol de gerente o subgerente, siempre y cuando las actividades que desarrolla no entren en conflicto con la actividad que precisamente tiene que velar por supervisar. Entonces,
de alguna manera, y cerrando, los desafíos los categorizaría en esos tres ámbitos: en lo societario, en lo regulatorio, por efecto de los modelos integrales, y también en términos de gestión. Buenísimo, Alejandro. Yo creo que es bastante interesante porque todos tenemos probablemente la experiencia de lo que es el modelo de cumplimiento en una empresa bastante más grande y desarrollada, donde sí quizás tienen la posibilidad de poder contratar a un cargo exclusivo de oficial de cumplimiento o de repente unidad especializada. Pero en un emprendimiento, una startup, fintech, etcétera, la realidad es completamente diferente. Y yo creo que es un tema súper interesante que tú levantaste, y también lo voy a dejar abierto acá a Dulcamara y a Cristóbal. Dice relación con cómo es la vinculación con las personas expuestas públicamente o PEP, que finalmente también el cómo estas empresas de startup o estos emprendedores tienen que relacionarse directamente o tienen que trabajar o actuar con este tipo de sujetos, y también cómo se genera el desafío en el que ese no sea un inhibidor de crecimiento. Porque claramente lo que busca es obviamente seguir expandiéndose, desarrollándose, pero al mismo tiempo cuando una empresa que no tiene claridad de qué tipo de riesgos tiene, al expandirse significa más riesgo. Entonces, no sé ahí Ulcamara o Cristóbal si quisieran tomar esta pequeña reflexión, a dar algún comentario para ahí poder seguir dándole las palabras. No sé. Sí, bueno, yo feliz, mira, el tema ahí que varios de los temas que ponía Alejandro son bien interesantes. Solo para seguir un poco con el tema de los PEP, ¿cierto? Que a nosotros nos toca ver mucho esa inquietud por parte de los oficiales de cumplimiento. Nosotros somos un software que atiende principalmente a empresas medianas, ¿cierto? A fintech que están partiendo, a empresas pequeñas, y pasa este fenómeno que estamos hablando acá, de que los oficiales de cumplimiento normalmente son personas, ¿cierto? El gerente de finanzas, el gerente general, muchas veces el subgerente de finanzas, etcétera. Son personas que tienen varias otras funciones dentro de la compañía, ¿no? Que no un cargo exclusivo. Entonces son personas que en un periodo corto de tiempo, ¿cierto? Tienen que aprender, leerse la ley y ver, bueno, con qué tengo que cumplir, cómo tengo que hacerlo, etcétera. Y se ven enfrentados a esos desafíos. Y obviamente, cuando no hay una expertise en estas materias, que es lógico porque no todo el mundo puede ser experto en estas materias, empiezan a generar ciertas dudas, como por ejemplo las planteadas con los PEP, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen, no, yo cumplo con la UAS porque mando el formulario PEP. Esa respuesta es bien seguida. Y está súper bien que manden el formulario PEP. Uno de los procesos que tienen que tener para gestionar los riesgos, ¿cierto? Es determinar en este proceso de conocimiento del cliente quiénes son PEP. Pero con los PEP también podemos meternos en un pequeño problema, porque hay dos aristas bien importantes que hoy día tenemos que tener en cuenta. Primero, que en Chile se han lamentablemente muchas veces mal utilizado un poquito las listas PEP por varios proveedores que abultan y abultan PEP, y eso muchas veces genera un poco muchos falsos positivos. Igual el problema es eso, porque tener un falso positivo con un PEP no debe significar nada grave, digamos, en la operatoria al día a día, pero sí lo significa cuando yo segmento mis clientes. En el fondo, cuando yo pongo como de alto riesgo, cierto medio riesgo, etcétera, y con los clientes de alto riesgo, tengo que hacer otro tema que tocaba Alejandro, que les tengo que hacer de diligencia. Entonces, al final, tenemos que entender que a medida que vamos haciendo estos controles, tenemos que pensar bien en cómo va a ser el flujo o de ese control completo. Si yo tengo varios clientes de riesgo alto, les tengo que hacer diligencia. También si que el regulador me cae encima, me va a decir, bueno, ¿usted por qué tiene tantos clientes de riesgo alto, cierto? Si meto a todos como riesgo alto, etcétera. Entonces, todos esos temas hoy día son temas muy relevantes y son temas que son un desafío para los oficiales de cumplimiento de, primero, cómo implementar estos procesos de control y cómo implementarlos de una forma que sea eficiente para la compañía, que no les haga perder tiempo, porque tenemos que entender que las compañías hoy día, a medida que van creciendo, no es que vayan a contratar mucha gente para compliance, hacia allá no va la micro, digamos, la micro va hacia tener poca gente en compliance, pero con sistemas eficientes y con el apoyo de tecnología. Así que ahí es donde está el principal desafío, creo yo, tocando un poco en lo que nos toca ver de los temas que conversó Alejandro, que a él le toca implementarlo así.
Buenísimo, Cristóbal. Y ahí simplemente, bueno, invitar al resto del público que si quisiera hacer alguna pregunta o alguna consulta, por favor utilicen el chat general para poder remitirlas también a los speakers. Y lo que señala Cristóbal es bastante interesante porque es un fenómeno que se está viendo a nivel internacional también, que el uso de tecnologías para el cumplimiento. Este fenómeno del RegTech, que dice que particularmente el potenciar o el depender de tecnologías para poder facilitar procesos de cumplimiento, como un poco lo que sucede también con ustedes ahí, Cristóbal, en RegCheck, que finalmente apoyan esta labor del oficial de cumplimiento a través de una plataforma que puede ser bastante más fácil el poder eventualmente levantar ciertos requerimientos desde la autoridad regulatoria, particularmente desde la UAF, y que claramente es un proceso que viene a generar este cambio de mindset que dices tú muy bien, que es tener unidades de cumplimiento pequeñas, pero al mismo tiempo, como decía Alejandro, sistemas de cumplimiento integral, que creo que es el gran desafío que tienen las empresas, sobre todo estas empresas que son más pequeñas y que de repente no tienen, ya sea la experiencia, la madurez, ni tampoco el presupuesto para poder contratar una unidad completa de compliance. Me gustaría poder pasar a Ulcamara y preguntar, ya que hemos hablado bastante, Ulcamara, de los diferentes desafíos que tienen estas empresas, un poco tomando el valor y tomando también el título de lo que tiene este seminario, ¿nos podrías contar un poquito de lo que es el control interno y cómo puede beneficiar a este tipo de empresa? Particularmente considerando que quizás mucho de la audiencia tiene una idea bastante general de lo que puede ser el control interno y que finalmente a lo mejor tiene un rol relevante en estas empresas que están recién partiendo en operaciones que pueden ser catalogadas como de riesgo. Hola, sí, hola, muy buenos días. Bueno, en materia de control interno hay mucho que hablar. Hay mucho tema, digamos, hay mucha literatura también en tema de control interno, muchas opiniones, pero lo importante es tener claridad respecto a lo que es el control interno, principalmente. Uno dice, yo tengo controles, tengo control interno. Yo tengo muchas veces tengo un software. Con un software soluciono el problema y tengo control interno. No, tengo SAP, no, tengo control interno. Y eso no es control interno, ¿ya? Y por lo tanto también tener una sola herramienta o tener grupo de personas de confianza no es control interno. Primero hay varios modelos, hay varias teorías, hay varios temas que tienen una definición respecto a lo que es control interno, y en ese ámbito existe una comisión que, entre paréntesis, tiene como misión ayudar a las organizaciones a mejorar el desempeño y el liderazgo en materias de control interno. Eso muchos de ustedes lo han escuchado, se llama COSO, que es una misión particular del comité que organiza y que estos temas de control interno. Primero, esta comisión ha definido un marco integrado que define el concepto de control interno y dice que es un proceso, ¿ya? No es una foto, es un proceso, es algo que tiene que ser continuo. Tiene que ser llevado a cabo por la administración, o sea, por quienes dirigen la organización. Y también involucra a todo el personal, y aquí estamos hablando desde los altos administrativos, de los gerentes o la alta dirección, pero también por las personas y todas las segundas líneas, como podría ser también un oficial de cumplimiento en este aspecto. ¿Ya? El objetivo de los marcos de control interno está diseñado para proporcionar un grado razonable, nunca va a ser 100% seguro, es razonable, pero para esto, obviamente para lograr los objetivos que se han propuesto. Entonces, como decimos, la misión del control interno es ayudar a la alta administración a otorgar herramientas adicionales para supervisar el control interno, para orientar los esfuerzos de los objetivos propuestos, y estos objetivos siempre pueden ser operacionales. ¿Qué quiere decir? Que queremos que las operaciones sean más eficientes y eficaces. Recién Cristóbal mencionaba de que tienen que ser sistemas simples y eficientes.
La información tiene que ser referida a la información financiera y no financiera. O sea, ya no solamente a entregar saldos contables dentro de un estado financiero, ¿cierto? Para temas de requerimiento por los estados financieros auditados, sino también otro tipo de información, como por ejemplo los temas de cumplimiento. Y por otro lado, también tenemos el concepto como objetivo del control interno, que es el cumplimiento con leyes y regulaciones. Y esto implica, donde exista un encargado, un área, pero identificar y gestionar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones. Entonces, lo que quiero decir, con este tema de control interno, el concepto de control interno es bastante amplio, pero tiene estos 3 grandes objetivos y por lo tanto está muy ligado al concepto del compliance. Ya está muy ligado a que exista un sistema para hacer cumplir las leyes y regulaciones, para que las operaciones sean eficientes y para otorgar toda la información que los reguladores u otras personas o terceros stakeholders lo requieran. Entonces, desde este punto de vista hay que considerar que el control interno también es un proceso dinámico, repetitivo, para lograr llegar a un fin y no un fin en sí mismo. Como decía, es otorgado por las personas, por lo tanto aquí es mucho involucramiento, aquí no se trata de un sistema, eso lo tenemos que tener súper claro. No se trata de tener un sistema, solamente una aplicación, tiene que ser personas capacitadas, tiene que ser personas entrenadas y saber a dónde llega esto y una cultura en la organización para que exista un ambiente de control adecuado. También hay que entender que el control interno solamente otorga seguridad razonable y por otro lado el control interno dice, pero eso es para las altas organizaciones. No, esto es adaptable a la estructura de cada organización. ¿Ya? Tiene que ser flexible, tiene que ser de alguna forma que en conjunto ayude a la filial, a la empresa, al grupo a cumplir sus objetivos. Ahora, ¿cómo se beneficia a estas organizaciones en materia de cumplimiento? Obviamente, al adoptar un modelo de control interno como es COSO, que es el que les mencionaba, obviamente va a ayudar a ordenar los procesos de las organizaciones mediante la implementación de sus componentes para que funcionen en forma integrada. Obviamente, al mantener un control interno en este orden, va a ayudar al cumplimiento de objetivos y metas. Hoy día muchas compañías empiezan solamente con el concepto principal, que es vender, vender, crecer, vender, pero dentro de su génesis, sus operaciones se empiezan a volver un desastre, confuso, ineficiente. Entonces, el control interno, en la medida que yo lo tenga estructurado de buena forma, me va a ayudar a que yo pueda cumplir los objetivos y metas que nos hemos propuesto. El control interno ayuda mucho también a fortalecer los valores y las conductas éticas, las conductas de las personas, porque empiezan a entender que son parte de un sistema y ese sistema tiene un objetivo, más allá de la tarea diaria que va a hacer cada uno. También el control interno ayuda a proteger los recursos y bienes de las compañías. Hay un tema importante, el tema de los mitos, y que piensa que el control interno, claro, voy a gastar solamente. Sí, pero el control interno te ayuda a evitar pérdidas, a evitar incumplimiento, a evitar multas, a evitar cualquier, digamos, ineficiencia o desperdicio que tú quieras, obviamente, mantener controlado. También puede entregar información financiera y no financiera de manera confiable y oportuna, principalmente en materia de compliance a los reguladores. Genera una cultura de prevención frente a riesgos operativos. O sea, la cultura, la gente empieza a hablar de riesgo, empieza a hablar de la ética, empieza a hablar del control. Y eso es muy valorado porque se empieza a ver que una cultura y que las cosas funcionan y la gente lo agradece. Obviamente, todos los sistemas de control interno bien implementados van a ayudar a que los actos de corrupción en el fondo estén mitigados, porque se empiezan a establecer políticas y también controles. Hay una mayor transparencia en los procesos empiezan a ser claros y transparentes para todas las personas que quieran ver cómo funcionan. Y obviamente va a apoyar las leyes y regulaciones.
El control interno, en resumen, es una herramienta muy útil para aquellas empresas que desean lograr una competitividad en los negocios, ¿ya? Ya que al implementar controles disminuye la posibilidad de errores, disminuye la posibilidad de fraude y mejora la eficiencia en los procesos, y obviamente va a otorgar alguna seguridad razonable para el cumplimiento de leyes y regulaciones. Muchas gracias, Dulcamara. Yo creo que es bien interesante lo que tú nos comentas sobre el control interno. Me gustaría, sobre todo, tomando la misma explicación, hacerle extensiva la reflexión a Alejandro y a Cristóbal en cuanto a estas organizaciones más pequeñas, cómo pueden tomar todo este cúmulo de buenas prácticas y también del cómo generar una cultura de identificación de los riesgos en este tipo de organizaciones que tienen particularidades. No sé, desde su experiencia profesional, ¿cómo lo han visto? Si es un concepto difícil, fácil de incorporar, de repente ni siquiera lo tienen en el radar, y es básicamente porque creo que claro, como dice Dulcamara, el tratar de crecer implica al mismo tiempo que las operaciones de repente se tornen con una estructura más pequeña, pero ya están actuando desde una visión un poquito más grande. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Cristóbal o Alejandro, en cuanto a particularmente aplicado a estas empresas, emprendedores, startups, etcétera. Sí, mira, ahí, bueno, hay un concepto gringo que sirve mucho para esto, que los gringos dicen que hay que tener tone from the top, que en el fondo al final es que desde el fundador o gerente general de la compañía hasta quien esté más abajo en la compañía, todos tienen que tener la misma conciencia en cuanto a los valores de la compañía, en cuanto a los valores éticos de la compañía y en cuanto a las buenas prácticas dentro de la compañía, ¿ya? Y eso es muy importante que las empresas, la pyme y la fintech en un principio, cuando son equipos chicos, tienen la oportunidad de poder marcar como con un sello bien potente eso, lo que quieren, cómo quieren hacer empresa, cómo quieren implementar esas buenas prácticas. Y esa oportunidad hay que aprovecharla, ¿cierto? Porque si te preguntas, si te hacías esa misma pregunta, pues cuando ya creciste, es mucho más difícil, digamos, alinear a 100 personas que alinear a 5 personas. Y está comprobado que si alineáis al principio esas 5 personas, esas mismas 5 personas van a ir alineando su equipo y esta cuestión se va multiplicando, digamos, y al final es lo que creáis la cultura corporativa. Así que eso es muy importante. Y lo otro importante que va en relación con eso es que podéis tener a todo alineado, y también tomando lo que decía Dulcamara incluso, que al final también tienes que implementar controles para que esto, más allá de buenas intenciones, digamos, también puedes ir midiendo y controlándolo dentro de la compañía. Y estos controles los implementas a través de tus políticas, manuales, etcétera, ¿cierto? Que tienes dentro de la compañía. Y lo que pasa mucho y muy tentador, digamos, es que hoy día, ¿cierto? Nos pasan estas políticas, estos controles, tenemos muy identificados los controles, los empezamos a hacer y las empresas, bueno, lo hacen 1 o 2 meses, y luego los dejan de hacer, estos controles. ¿Por qué? Porque los controles muchas veces recaen en personas. Y las personas, como ya lo dijimos antes, tienen otras funciones también, empiezan a hacer otras cosas, bueno, y se va dando esto, las personas también empiezan a ver, bueno, si no hago el control 1 mes no pasa nada, 2 meses tampoco, entonces, y se deja de hacer el control. Por eso es muy importante, en línea con lo que hemos estado hablando acá, tener procesos más eficientes y tener procesos fundamentalmente acompañados y apoyados por la tecnología. Hoy día, sin el apoyo de la tecnología, que hoy día la tecnología es maravillosa, o sea, nos sirve para todo, ¿cierto? La verdad es que no podemos hacer procesos eficientes sin tecnología, y la gracia de la tecnología es que nos asegura la continuidad en los controles y la continuidad en nuestros procesos. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, para demostrar gestión, ¿cierto? Y así estar bien parado frente a el regulador, a los bancos, ¿cierto? Que más adelante vamos a hablar más también de la relación de la fintech con los bancos, que ha sido media tormentosa, pero fundamentalmente para eso, al final estáis demostrando que estáis haciendo todo lo posible para mitigar tus riesgos, digamos, y eso es muy importante empezar a hacerlo desde el principio, por lo que les decía yo, porque ahí podía alinear a toda la gente, digamos, de que así se hacen las cosas en la empresa. Cristóbal, y ahí antes de ver si es que Alejandro quisiera complementar algo, lo que tú dices a mí me parece súper importante, porque a veces las organizaciones piensan, sobre todo las organizaciones medianas o pequeñas, que tener un listado de
200 controles, ya es cumplimiento. Es un gran listado de check. Y en la práctica, el monitoreo de si el control es efectivo o no, va más allá del check que tengo al final del día o de mostrar la existencia de este gran listado de actividades que me permiten a mí poder eventualmente mitigar los riesgos. Y finalmente, como tú dices, la existencia de un control va a depender mucho de la operación de la organización y también va a depender mucho de cómo se logra esta visión que es un poquito como, digamos, intangible, que es la cultura de cumplimiento. Que yo creo que en las organizaciones pequeñas quizás está, como dices tú, la oportunidad o el desafío de empezar a evangelizar desde el minuto uno o ya derechamente cuando está un poquito más grande el que se torne más complejo. Alejandro, no sé si quisieras complementar o agregar alguna reflexión al respecto. Sí, claro. Complementando y totalmente de acuerdo con lo que comenta Cristóbal, cuando se parte de una compañía, efectivamente, puede ser parte de la filosofía misma, la cultura del compliance. En ese sentido, es vital, si es que no nace, si es que el del socio fundador, el gestor, no tiene formación en compliance, que es lo más probable, que las primeras personas que vayan integrando el equipo comiencen con esta labor evangelizadora de alguna manera. Así que a destacar el involucramiento del fundador, del accionista, del directorio, cuando estamos hablando ya de las medianas. Y en este sentido es relevante tener claro cuáles van a ser las políticas que van a nacer desde la alta administración, los roles, las responsabilidades, los recursos. Acá hemos hablado mucho de querer tener modelos de prevención, modelos de cumplimiento, pero eso también cuesta plata. Hay que tener recursos, hay que financiar los planes de capacitación, hay que financiar todas las consultas de los burós de compliance, de las consultas legales precisamente, cuando estamos hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, es súper importante que de la mano con crecer en una cultura de cumplimiento también que se cuenten no solamente con las políticas, los roles, sino que también con los recursos que permitan hacerlo. Y ojo, también desde lo empírico, no se trata de copiar el manual de la compañía amiga o de la compañía previa donde cada una de las personas trabajó. Siempre va a haber un manual amigo por ahí donde van a haber muchos check, muchos puntos para decir, me autoconvenzo que estoy cumpliendo, sino que es relevante que las políticas de prevención precisamente tengan que ver y estén enfocados en la actividad propia. El regulador no va a saber más que nosotros de nuestro giro, de nuestra actividad económica, de nuestro modelo de negocio, que nosotros mismos. Entonces, lo que sí, estos modelos de prevención, como les digo, tienen que tener relación con lo que nosotros sabemos hacer. Así es que no es el copy-paste, sino que es más bien ser diligente en nuestra propia actividad. Y es básicamente que esta cultura nazca con recursos, nazca con las capacitaciones de vida y nazca con un modelo que sea asociado a mi giro. Insisto, y quiero dejarlo ahí, el regulador no sabe más que ustedes de su propio giro. Gracias, Alejandro. Y ahí me gustaría a lo mejor cerrar esta parte de hablar un poco desde el control interno para estas organizaciones y quizás también el uso de las tecnologías o de las nuevas tecnologías como para poder facilitar los procesos. Dulcamara, desde tu experiencia, ¿cómo has visto que este proceso lo viven las organizaciones? De repente, una empresa pequeña que trata de implementar un modelo de control interno, desde tu experiencia, ¿es un proceso complejo? ¿Qué cosas debiese tener en la mente para poder acercarse? Porque claro, cuando hablamos de control interno, cuando hablamos de modelo de cumplimiento, para ciertas organizaciones puede ser algo completamente ajeno, siendo que en la práctica, al parecer, es una actividad bastante necesaria cuando empiezan a hacer diferentes actividades que pueden tener riesgo, ya sea porque estoy utilizando dineros de terceros, ya sea porque estoy haciendo o trabajando en mercados regulados, o porque prontamente puedo ser un sujeto obligado, ya sea a reportar a alguna autoridad regulatoria. Desde tu experiencia, ¿qué reflexiones podrías tener en cuanto a cómo las empresas, las startups, los emprendedores pueden aproximarse a este tema? Sí, perfecto. Mira, lo principal es, yo creo que hay que derribar mitos, hay que derribar mitos respecto a control interno. Como hemos comentado, el control interno ayuda a todo tipo de organización.
Ya no solamente se conocen empresas grandes, en empresas multinacionales, esto aplica a todo tipo de organización, inclusive a grupos pequeños, si están, bueno, obviamente como su génesis o concepto general. Pero hay algunas cosas de que hay que, yo creo que un poco informarse, entender, capacitarse en estos aspectos, porque hay cosas tan simples, que hay que aclarar, como por ejemplo, que siempre se confunde mucho el tema del concepto de auditoría y control interno. Se piensa que es lo mismo, y no es lo mismo. Uno es parte de otro. ¿Ya? El control interno es un concepto mucho más amplio. Entonces, primero, dentro de estas aclaraciones que tienen que hacer las compañías, es entender que la auditoría va para son temas complementarios, pero son distintos, ¿ya? Conceptualmente. Por otro lado, el tema de control interno no es solamente generar una carpeta de política y procesos, no es documentar. Pasa mucho que esas empresas, por ejemplo, dicen, no, yo cumplo con la ISO, tengo la ISO documentada, esto es, aquí está la foto, vienen, me certifican, estoy listo, no tengo más, ¿para qué? O se basan en eso. Y la verdad es que el control interno va mucho más allá de hermosas carpetas documentadas, y que muchas veces documentan el to be, pero no el as ISO, o sea, donde quiero llegar, pero no lo realmente que estoy haciendo ahora. Por otro lado, también se entiende que el control interno es responsabilidad, por ejemplo, del contador, del gerente de finanzas. Él verá cómo administra el control interno. La verdad es que no es así, el control interno lo hacen todas las personas, como decíamos. Como hablamos de la definición que nos otorgaba esta comisión sobre el concepto de control interno. Está hecho por todas las personas, todos tienen un rol que tocar ahí. Y por otro lado, no es un proceso netamente manual, tiene que estar apoyado por la tecnología, por ejemplo, como tal cual como mencionaba Cristóbal y Alejandro. Hay paradigmas que cambiar, por ejemplo, como decíamos, no solamente tiene que aplicar a grandes empresas, sino que aplica a todo tipo de compañías, y sobre todo a aquellas que están creciendo. A nosotros como consultores siempre nos llaman para que un poco lo ayudemos a ordenar, a cumplir, porque la verdad es que, digamos, los negocios han ido bastante bien, pero los temas internos se empiezan a ir de las manos. Entonces, de alguna forma, no hay que pensar, hoy día todavía somos pequeños y mientras seamos pequeños no hagamos nada, se pueden partir con ciertos elementos clave, elementos mínimos, para que el crecimiento en materia de control interno y que les permita cumplir leyes y regulaciones cada vez sea mucho más fácil, sea más llevadero. También, bueno, obviamente se piensa que solamente el control interno va después. Esto tiene que ser paralelo que en los negocios. Los negocios se tienen que hacer, se tienen que crecer, porque de algo vive la compañía, ¿cierto? Pero no se puede dejar el control interno muy abandonado, ¿ya? Hay otros temas también, como por ejemplo, el principal dice, oye, pero es que implementar control interno es costoso y por eso prefiero no involucrarme en ello, porque tengo que invertir más recursos. Sí, obviamente cualquier decisión, cualquier definición tiene un costo asociado. No obstante, desarrollar la operación sin controles, ya obviamente puede tener un costo mucho mayor. Siempre, digamos, muchas veces más caro digamos, ya cuando el hecho está consumado versus la prevención, ¿ya? Por otro lado, también un dato importante es que el control interno tampoco nos va a garantizar absolutamente que todo va a ir perfecto, que todo va a funcionar, que no van a haber fraudes, porque, por ejemplo, la colusión, hay cosas que ahí va a ser muy difícil que el control interno pueda identificarlo cuando más de, digamos, 2 personas estén coludidas. Sin embargo, va a ayudar a mitigar que existan esas situaciones, ¿ok? Todo sistema es vulnerable, pero esto va, obviamente va a ir en función de que las compañías se vean más fortalecidas y las personas la piensen 2 veces cuando quieran hacer algún tipo de acto ilícito.
Hay un tema muy, muy relevante y el control interno, antes yo diría, yo tengo años también de práctica, se hablaba poco de tecnología, y hoy día la tecnología, así como lo acaba de mencionar Cristóbal también, es muy, muy relevante en estos procesos. La tecnología acompaña la digitalización hoy día en materia de cumplimiento, con toda la cantidad de información que hoy día crece a niveles acelerados. Obviamente está generando esta revolución, por lo tanto es muy útil apoyarse con tecnología, apoyarse con sistemas que no solo para un SAP, como decía yo, o una herramienta de gestión financiera básica, pero también para apoyar a las segundas líneas, como en este caso el compliance. Ya tiene que estar apoyado con toda la información, regulaciones, cumplimientos que hay que estar atentos. Obviamente estos sistemas, la tecnología y la digitalización va a ayudar mucho. Bueno, en resumen, hoy día se está produciendo modificaciones y cambios importantes en el desarrollo de las normativas, en los requerimientos y en general la información que piden los terceros stakeholders. Obviamente la alta dirección debe incrementar su participación. Esto no es del gerente de finanzas, del encargado de, esto es una necesidad de todo, pero la alta administración debe estar totalmente participativa en estas decisiones para implementar sistemas de control que obviamente van a ayudar a la mejora continua. Muchas gracias, Dulcamara. Yo me quedo con un concepto que tú mencionaste, que a mí lo personal me gusta harto y me hace harto sentido, que finalmente el control interno es adaptable y flexible. Finalmente va a depender de la organización el cómo quiera tener la aproximación a este concepto, y quizás puede partir de repente con una edición bastante incipiente y posteriormente ir desarrollándose a nivel de que la organización madura o va eventualmente avanzando. Sobre ese mismo tema, me gustaría primero preguntarle a Cristóbal. Cristóbal, nosotros sabemos que desde lo que tú haces diariamente en RedCheck, finalmente hay un apoyo a las organizaciones en lo que es la normativa en materia de lavado activo y financiamiento del terrorismo, lo que es AML. Y me gustaría preguntar cómo esto puede ayudar a una empresa que es un emprendedor, una startup que quizá no sabe si es sujeto obligado. Recordemos que hay varias regulaciones en curso que van a generar a nuevos sujetos obligados que antes no estaban obligados, y también varias empresas están desde la perspectiva de la buena práctica reportándole voluntariamente a la unidad de análisis financiero información en pro de poder generar una transparencia. Entonces, ¿cómo quizás este tipo de actividad eventualmente puede apoyarlo? Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los desafíos para las organizaciones en este tema? Buenísimo, sí. A ver, yo creo que para la fintech en general es un tema que le pueden sacar mucho provecho por muchas razones. Primero, la mayoría de las fintech, como su nombre lo dice, o sea, es la implementación de tecnología dentro del mundo financiero, ¿no es cierto? Entonces, normalmente nos vamos a encontrar con que las fintech son sujetos obligados, digamos, en algunos de los 38 sectores económicos están. Las fintech hoy día o administran fondos, o hacen factoring, o dan crédito, o remesa de dinero, etcétera, etcétera. Son todas sectores económicos que hoy día están obligados. Por lo tanto, es importante que lo tengan claro, ¿cierto? Con la asesoría legal que tengan, y que se puedan inscribir en la UAF y empiecen con los controles desde un principio, digamos, por lo que hablábamos antes, digamos, de mantener esta cultura corporativa por la naturaleza del negocio que están desarrollando. Y segundo, e incluso muchas veces más importante para la fintech, es, por una parte, tener una buena relación con las instituciones financieras tradicionales, por decirlo de alguna manera, los bancos, ¿cierto? Las fintech hoy día igual necesitan de los bancos, tienen que tener las cuentas los bancos. Y esa relación la tienen que cuidar. Los bancos o sea, no me imagino una actividad más regular que los bancos, entonces los bancos también tienen que asegurarse muy bien y conocer muy bien con las empresas que están operando a sus clientes. Es por eso que le ponen tanta exigencia a las fintech en general. También algo hay, ¿cierto?, de miedo a que le quiten un pedazo de la torta, ¿cierto? Pero yo creo que ese miedo se ha ido difuminando a poco, acostado,
pero se ha ido fulminando para que todos participemos del mundo financiero. Y en esa necesidad de mitigar los riesgos con los bancos, a la fintech va a ser muy importante, digamos, estar tranquilos con su cuenta corriente, tener una buena relación con el banco y decirle, oiga, señor banco, mire, yo tengo procesos, mitigo mis riesgos, tengo controles, los monitoreo, etcétera, digamos, no, creo que de esa forma no van a tener ningún problema con ninguna institución financiera tradicional para poder convivir en este ecosistema financiero. Y por último, y no menos importante, las fintech hoy día son startups, ¿no es cierto? Están dentro del mundo startup, como decía Alejandro, aquí no solamente de fintech, proptech, que la proptech a la larga igual terminan siendo fintech porque tarde o temprano empiezan a ver plata también, insurtech, ¿cierto? De los seguros, etcétera, está todo este ecosistema. Que con esta modalidad startup lo que hacen es que tienen hoy día inversionistas de capital tipo Venture Capital, ¿cierto? Inversionistas corporativos también. Y estos inversionistas hoy día muchas veces, y por lo que vemos en las cifras, digamos, tienen mandatos para invertir en empresas que tengan buenas prácticas corporativas, que se engloban en este concepto del ESG, ¿no es cierto? Que tengan que tener una conciencia medioambiental, una conciencia de responsabilidad social empresarial y un governance, ¿cierto? Con un estándar mínimo, ¿cierto? Que eso implica tener buenas prácticas corporativas. Esto es muy importante porque nos va a facilitar para salir a buscar capital, nos va a facilitar los due diligence cuando levantemos capital, y nos genera valor como empresa sobre otras que no tengan estos procesos, ¿ya? Este tema puede sonar medio etéreo, pero créanme que para las startups, el entrar en un proceso de levantamiento de capital es muy importante entrar de la mejor manera y lo mejor preparado, sobre todo para las startups que se dedican a negocios financieros. El due diligence que les van a hacer va a ser importante y tienen que tener todos estos controles y buenas prácticas corporativas funcionando de buena forma, tener la conciencia de la importancia y tener las personas también que puedan desarrollar esto. Y por supuesto todo apoyado con la tecnología, ¿no? Perdón por ser majadero, pero en verdad aquí la tecnología es la única manera de poder hacer escalables los negocios sin descuidar estos controles. Así que eso es mi punto de vista. Muchas gracias, Cristóbal. Y sobre eso mismo, yo creo que, y va para un poco para ti, Alejandro, si tú tuvieras que recomendarle a una empresa, una startup, o una fintech, o algún tipo de, eventualmente, institución que está en alguna de esas categorías, ¿qué aspectos son relevantes para poder generar, primero, un entorno de control y específicamente un modelo de cumplimiento? Partiendo que tenemos varios factores, no tenemos necesariamente todo el capital que nos gustaría, no tenemos necesariamente toda la expertise, pero tenemos que hacernos cargo de algo y tenemos que cuidar nuestras relaciones con las autoridades reguladas o con las autoridades regulatorias, o particularmente en ciertos sectores que son regulados con los diferentes stakeholders. ¿Qué cosas tú le recomendarías para tener presente como elementos centrales en este desafío que es poder generar o controlar los riesgos? Además de contratar Rexel, por supuesto. Cierto. Por cierto. Perdona, Juan Pablo, la dejaste dando bote. Muy bien. Era la idea. Para iniciarse en los modelos de cumplimiento, mira, lo primero, como en cualquier ámbito de desarrollo de proyectos, lo primero es identificar los riesgos legales, normativos, reputacionales, y a partir de esto, de esta identificación, pensar en qué tipo de mitigadores yo puedo emplear para efectos de acotarlos. Entonces, luego de identificar y ya pensar en el tipo de mitigadores, viene todo lo que es echar a andar esto, ponerse a remangarse las mangas, echarlo a andar, ponerse en práctica, y para esto es vital el involucramiento del fundador, de la alta administración, del directorio en la empresa mediana grande. Eso ya lo toqué de alguna manera, o sea, la alta administración tiene que ver, tiene que entregar políticas, directrices, recursos. Entonces, el involucramiento, después de identificar y pensar en los mitigadores, identificar el involucramiento del fundador, de la alta administración. Lo segundo es el capacity interno, o sea, qué herramientas, qué elementos, cuánto conocimiento tengo yo en la organización para efectos de desarrollar estos modelos y precisamente los mitigadores asociados a los modelos. Lo tercero diría que es la creación de un modelo integral.
no quedarse con qué cumplimiento es, dónde están los PEP. Eso ya creo que hace 10 años dejamos de hablar de PEP y empezamos a hablar de compliance integral. Entonces, pensar en un modelo de cumplimiento de tres aristas desde la prevención del lado activo y financiamiento del terrorismo, desde la responsabilidad penal de las personas jurídicas y también desde las buenas prácticas que otorga el Tribunal de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica. Y ojo, no es trivial la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este conversatorio no lo hemos abordado, pero en Chile no existe la pena de muerte para las personas naturales. No obstante, sí existe la pena de muerte para las personas jurídicas. Así es que ojo con eso, no es trivial si es que hay un delito demasiado grave, de impacto público, que dañe las confianzas del mercado, eso es algo latente. Así que no solamente estamos hablando de manuales y procedimientos, sino que acá estamos hablando incluso de la vida de las personas jurídicas. Entonces, luego de este modelo integral, prepararse ya y hacer tangible todo lo que es la vigilancia, la prevención y la detección. Por ahí hablamos en términos de prevención de este tipo de riesgo, de matrices donde se identifican los riesgos, donde se mapean, se asignan distintos colores. Los que han estado trabajando en esos ámbitos me van a entender respecto a cómo coloreamos las matrices, dónde están los riesgos más latentes, que hay que atacar primero, que hay que tener los recursos para atacarlo, para llevar a las zonas de menor riesgo, a zonas más amarillas, ojalá verdes. Entonces, de alguna manera, poner en la práctica el modelo que ya cuenta con política, que ya tiene un involucramiento de la alta administración. Y lo tercero, prepararse o lo cuarto, perdón, prepararse para la visita al supervisor, porque ese día va a llegar. Y ustedes van a tener al regulador, van a tener una visita a la UAF, y no hay que alarmarse, porque la UAF va a llegar, es un hecho. ¿Y qué le va a pedir la UAF? No va a ser un due diligence, no es un venture capital, no es un inversionista ángel que va a hacer un due diligence de la compañía, sino que va a actuar en su debida diligencia en términos del ente regulador. Y le va a pedir antecedentes respecto a qué. Primero, los planes de capacitación. Segundo, las políticas de los beneficiarios finales, si es que aplica. Tercero, las políticas asociadas al tratamiento de los PEP. Y cuarto, los modelos o los manuales de cumplimiento. Y eso es lo que van a tener que tener. Entonces, no es algo para lo cual hay que alarmarse, pero es lo que no hay que alarmarse, pero sí estar preparado, porque ese día va a llegar y ese va a ser más o menos la petición, y hay que estar con toda esa documentación y con todos los modelos que tengan vida. O sea, no se trata de decir, ¿sabes qué? Espérate, déjale sacarle el polvo a los manuales que los tengo guardados hace 3 años cuando lo hizo un abogado. Acá están. No, tienen que tener vida, y para eso está la tecnología, el desarrollar todos estos procesos de cumplimiento. Para eso hay herramientas como RecCheck, que acá nos acompaña Cristóbal. El crecimiento no es viable, como también lo decía Dulcamar y Juan Pablo, no es viable sin tecnología. La escalabilidad no es viable sin tecnología, no solamente en términos de venta, sino también en términos de cumplimiento. Entonces, como les digo, tener planes, procesos, métodos vivos de mitigación de riesgos, y que sean latentes y que estén latentes cuando venga el regulador, porque ese día va a llegar y ustedes tienen que tener, no para el regulador los planes funcionando, sino que para aportar valor, como se decía nuestro expositor Dulcamara Cristóbal, para aportar valor a la compañía. La compañía vale más en la medida que tiene una cultura de prevención, en la medida que los controles funcionan, la vigilancia, la prevención genera la alerta, genera el salto de estos fusibles que de alguna manera nos llevan a aplicar precisamente los mitigadores. No es solamente literatura, empresas, manuales. Esto es vivir vivir la prevención, vivir el modelo de prevención de riesgos que tenga vida, y para eso ustedes tienen que apoyarse de herramientas tecnológicas. Primero, apoyarse del conocimiento, del capacete interno, y el segundo, apoyarse de herramientas tecnológicas que les permitan tener una cultura latente, una cultura con vida, y que cuando se produzca la visita del regulador, que ese día va a llegar, tengan todo esto y salgan bien evaluados. Es la mejor foto que uno puede tener, es que el evaluador tenga una buena aproximación a todas nuestras políticas. Eso, lo único que hace es darle valor a la compañía. Muchas gracias, Alejandro. Y sabes que llegó una pregunta en el chat y me gustaría
planteársela va un poco dirigida a Dulcamara, pero también a todos ustedes, porque creo que puede ser valioso un poquito el cómo lo visualizan. Dice relación con esta relación entre, esta confusión más bien, entre lo que es el control interno y la auditoría interna, y preguntarle ahí a Dulcamara que nos vuelva a explicar esta distinción, pero también preguntarle a ti, Cristóbal, y a ti, Alejandro, cómo se visualizan estas empresas pequeñas, donde somos muy pocos y donde quizás todo lo que hace o el rol es fácil poder confundirlo desde su experiencia profesional. O sea, el cómo finalmente entender que son líneas de defensa diferentes y que tienen roles diferentes, que a veces pueden coincidir, pero es importante tener esta distinción porque si no se nos va a generar que un sujeto va a ser omnicomprensivo y va a tener todas las líneas de defensa, lo que claramente va en contra de las mejores prácticas. Ahí, Dulcamara, no sé si pudieras contarnos un poquito esta diferencia, y a Cristóbal y a Alejandro que nos cuenten su experiencia en base a cómo lo han visto en organizaciones que tienen menor tamaño. Sí, efectivamente el tema de auditoría y control interno son conceptos diferentes, pero están muy, muy ligados. Ya el control interno, entiéndase que es algo más amplio, y el control interno, la responsabilidad es de la administración, ya desde el gerente general, los gerentes, los administrativos, los oficiales, todos son responsables del control interno. Dentro de eso, en lo que se conoce en la literatura y lo que nos ofrecen estos estándares que nosotros tenemos internacionales, es lo que es primera y segunda línea. ¿Ya? Los controles diarios, las políticas, los procedimientos y todo eso. Pero existe una tercera línea que es un área total más independiente. Probablemente son las mismas personas que trabajan dentro de la organización, e inclusive podría ser un externo, una empresa, un profesional externo, que ellos toman directrices desde el directorio, desde el grupo más alto que exista dentro de la organización, y le encarga al auditor que monitoree que las operaciones se estén cumpliendo. Estoy hablando de que el objetivo de información financiera y no financiera se esté cumpliendo, de que las operaciones son eficientes y eficaces, pero también que el cumplimiento y con las regulaciones se esté llevando a cabo. Por lo tanto, el auditor en este caso tiene que ser un profesional independiente. ¿Qué vemos nosotros? Muchas veces las compañías pequeñas o medianas es difícil tener distintos bandos, o sea, tener profesionales para apoyar e implementar controles internos, y tener auditores, por otro lado, independientes. Muchas veces compañías que están partiendo, muchas veces es un personaje que tiene ambos roles, que se pone un sombrero para unos temas, otro sombrero como auditor independiente, pero obviamente eso uno podría hasta entenderlo en una primera etapa. Sin embargo, ya ser regulado, sin embargo, ya ir creciendo, eso se tiene que separar, eso tiene que ser distinto, se tienen que tomar salvaguardas respecto a esta función que hace este personaje sobre temas de auditoría. Tiene que ser independiente, si no, no tiene ningún sentido. Y esa independencia, ¿qué quiere decir? Que se reporta al nivel jerárquico más alto de la organización. No, súper claro, Dulcamara, y ahí obviamente Cristóbal o Alejandro, no sé si les gustaría de repente dar algún punto de vista para ya partir o pasar a la última fase y ya dar algún cierre a este conversatorio. Bueno, desde mi punto de vista, lo que veo en las empresas más chicas es que es un poco inevitable que todos los roles se mezclen en una sola persona. La verdad es que, y es entendible también, digamos. Lo importante es que la empresa tenga en su plan de crecimiento, digamos, la separación de responsabilidad y la profesionalización, digamos, de todas las distintas áreas dentro de la empresa. Digamos. Obviamente a una startup uno no le puede pedir que el primer año tenga separado en estas 3 líneas de defensa, etcétera. Así, o sea, normalmente aquí es como el típico cuento del circo pobre, ¿cierto? La misma persona que vende la entrada es la que te vende la manzana confitada y la que se tira por el trapecio. Es así, pero lo importante es tener
tener una línea de tiempo, ¿cierto? De decir, bueno, con estos hitos, ¿cierto? Yo voy a ir profesionalizando y creciendo con mi empresa y de esta forma lo quiero hacer, digamos. O sea, siempre tener esa mentalidad, que no me queda duda que la mayoría de los fundadores y de los directores en general de este tipo de empresas la tiene. De acuerdo con lo que comenta Dulcamara y Cristóbal, el control interno solamente un aporte en ese sentido. El control interno es tan amplio, abarca toda la área de la organización, que habitualmente se asocia con auditoría, con temas, con controles contables, financieros, tributarios. No obstante, el control interno abarca incluso todas las políticas de ciberseguridad. O sea, cuando estamos pensando en control, estamos controlando todos los aspectos que salvaguardan de alguna manera la compañía. En ese sentido está todo lo tributario, lo financiero, lo patrimonial, lo tecnológico. Entonces, si bien es cierto, Dulcamara nos comenta lo transversal, lo integral, no perdamos de vista y no nos quedemos solamente con el concepto de que estamos hablando de temas contables, financieros o tributarios. Acá estamos pensando en control de las mejores y las sanas prácticas que puedo tomar en nuestras organizaciones para efecto de ser lo más eficiente y eficaces en términos de la gestión de estas. Oye, y súper bueno el punto que tocas tú, Alejandro, porque por ejemplo el tema de ciberseguridad o de riesgos operacionales cuando están en sistema informático, o sea, si uno ve un poco lo que ha hecho la CMF, ha sido en base a estos conceptos generales, generar toda una cantidad de normas en pro de establecer mínimos comunes en cuanto a la seguridad de los sistemas y también en temas de ciberseguridad. E inclusive después han ido avanzando y madurando, dictando una normativa específica. Y hay que tener en cuenta que, bueno, estamos todos expectantes de la promulgación de la ley de delito informático, que incluye todos los delitos informáticos dentro de los delitos base en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que se aplica transversal a todas las personas jurídicas que se ven obligadas por esta ley. Entonces, va a ser un desafío importante el cómo estos temas relacionados con el control interno va a tener que también en ciertas organizaciones más pequeñas empezar a reflejar otras materias, porque el marco regulatorio es dinámico. Y bueno, y más si agrego de repente temas relacionados con lo que está pasando a propósito de la regulación en fintech, donde probablemente muchos sujetos que no tenían ningún tipo de obligación, digamos, y más bien lo hacían como una buena práctica voluntaria, van a verse obligados a tener que cumplir o establecer una serie de elementos que no tenían en su organización. Y ahí yo creo que el tema de control interno de Dulcamara cobra extremadamente relevancia, y también el cómo la tecnología va a poder apoyar a que estos procesos sean más dinámicos y eficaces. Porque ya hemos visto, al menos desde la experiencia, digamos, nacional, que el compliance formal no sirve. No sirve el tener un modelo de cumplimiento muy bonito con un set de políticas que finalmente no genere no diga relación con la cultura de la organización y por ende no refleje cómo está funcionando o cómo se están manejando los riesgos en la organización. Y claramente se puede ser un riesgo para organizaciones más pequeñas que traten, como decía Alejandro, tomar el manual de prevención de delitos de la compañía amiga o eventualmente del familiar, copiarlo y entender que con eso la obligación ya está cumplida. Solamente para no extendernos más, me gustaría poder cerrar, pero me gustaría darles un minuto a cada uno de ustedes para que puedan dar algunas reflexiones para que se queden nuestros asistentes y entender que este es un tema bastante más complejo y que tuvimos la oportunidad de poder discutir solamente una pequeña parte del mismo, pero claramente con una arista que puede ser interesante para actores interesados en esta materia. Dulcamara, parto por ti. Sí, gracias, Juan Pablo. Bueno, solo decir que en materia de control interno es necesario una herramienta muy útil, ayuda a ordenar las organizaciones de todo tamaño, y eso es lo importante, tenemos que derribar cualquier mito al respecto, para todo tamaño y sobre todo para aquellas que se van partiendo, hay que fortalecer todo el entorno de control, las conductas éticas, porque eso va a favorecer y va a apoyar cualquier proceso hacia adelante. Lo importante es que cuando uno decide, bueno, empezar a implementar o mejorar lo que ya tiene, obviamente hay que pensar que esto es un modelo que tiene que ser escalable de a poco, no tiene que ser invasivo, todo es como un paso a paso, tampoco es algo de corto plazo que en 2 meses va a tener todo implementado. Bueno, obviamente todo depende del nivel de recursos que se pueda, digamos, involucrar en esto, pero ayuda, las organizaciones hablan de control interno en todo nivel
y sin duda, como uno de los objetivos de control interno es el cumplimiento, obviamente otorga esa seguridad razonable de que las leyes y regulaciones se cumplen. Entonces la invitación es informarse, derribar estos mitos, entrenarse, capacitar, para ir después ingresándolo y colocándolo en el ADN de las personas como parte integral de su vida y no más trabajo. O sea, que no se entienda que es un trabajo adicional, sino es parte de lo que se hace diariamente. Buenísimo. Cristóbal, no sé ahí tus reflexiones al respecto. Sí, antes de la reflexión quería hacer dos cosas, una pequeña anécdota de lo que tú decís, lo del copy-paste, que también lo señaló Alejandro. A nosotros nos tocó ver un manual de la empresa A, que había pagado un estudio de abogado bien rimbombante, harta plata por la política y los manuales, y en la política y los manuales todavía están los nombres de la empresa B, de otra empresa. En el fondo fue un copy-paste y le pasaron así, toma, aquí está, y los tipos pues se querían morir ya cuando veían el nombre, y creo que incluso era como una competencia de esa empresa, etc. Así que así de callado está esta cuestión, ¿cierto? Y otra cosa, por favor, no quería dejar pasar a una pregunta de Morelvis, que nos preguntó respecto a cuáles son los giros que complican la apertura de cuenta corriente en los bancos. Y respondiendo a eso, Morelvis, los principales, yo trabajé en compliance financiero en un banco, digamos, me tocaba hacer onboarding de la fintech en general, por lo tanto un tema que manejo, y los principales giros que los bancos tienen problemas son la remesa de dinero, ¿cierto? A las empresas remisadoras de dinero les cuesta mucho mantener sus cuentas en los bancos, por una cosa muy simple, porque los bancos en Chile necesitan bancos corresponsales, ¿cierto? En los cuales sacar la plata, etcétera, y los bancos corresponsales le exigen a los bancos chilenos que no tengan clientes remisadores de dinero. Entonces, es un giro, un negocio muy complejo para tener una relación con los bancos. Y el otro, por supuesto, de perogrullo, las criptomonedas. Todo lo que tenga relación con cripto. Todavía muy complejo, y no porque haya algo en contra de las criptos así como de nacimiento, sino que lamentablemente las criptos acá en Chile tienen están muy desreguladas, y es lo que ellos mismos están peleando, que por favor lo regulen. Incluso las empresas de criptomonedas se tratan de inscribir en la UAF y la UAF los rechaza, los saca para afuera y dice, yo no lo puedo fiscalizar, y es por eso, porque hay muy poca regulación. Eso ahora está cambiando un poco. Todavía queda harto camino, pero ojalá que eso avance rápido para que las empresas de cripto ya estén por lo menos en un mercado más formal. Entonces, con esas dos cosas, para cerrar la pregunta por Elvis y la anécdota, y después para cerrar un poco lo que hemos estado hablando ahora, tanto para las startups como para empresas más consolidadas, hoy día la implementación de tecnología para poder desarrollar unos controles eficientes es fundamental. Es fundamental por un tema de eficiencia presupuestaria, un tema de eficiencia de personal y un tema de escalabilidad, ¿cierto? Expansión del negocio para poder ejecutar de una mejor forma todas las políticas y buenas prácticas que tengan dentro de la compañía. Entonces, lo que yo hago es invitarlo a ver cómo podemos hacer más eficientes estos procesos, cómo podemos integrar nuevas tecnologías, y por supuesto nosotros felices como RegCheck de poder ayudarlo o hablar con usted para cualquiera de estas inquietudes, digamos, también en conjunto con Deloitte. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristóbal. Ahí el tema de la criptomoneda es fascinante, sobre todo con todo lo que se viene por la regulación. Particularmente, le estaba comentando antes de iniciar el webinar por el documento que sacó el Banco Central hace poco sobre moneda digital, que también va a estar, hay que tenerlo ahí presente, sobre todo en el radar. Último, pero no menos importante, Alejandro, tus reflexiones. Bueno, recapitulando, ojo con los aspectos societarios. Ya lo hemos conversado, ya también lo anunció Cristóbal. No es trivial declarar todos los tipos de giros, porque en algún minuto puedo dedicarme a la importación, a la transferencia de dinero, remesa de divisa, compra-venta o operaciones de derivados. Ojo con eso, ¿no? Que sean muy específicos en los aspectos societarios. Lo segundo, contar con luego de identificar cuáles son los riesgos en los cuales afecta la compañía, contar con un modelo, pero partir, aunque sea inicialmente con un modelo, pero siempre 365, o sea, un modelo integral de cumplimiento.
en ese sentido, los tres regulares, ya he comentado, la UAF, la CMF, perdón, la responsabilidad penal que tiene las personas jurídicas y todas las que son las indicaciones del Tribunal de la Libre Competencia. Así es que, y eso se extrapola, estos manuales, ojo, se extrapolan no solamente a los clientes, no solamente voy a otorgar cláusulas para efecto del onboarding, para crecer en términos comerciales, también tiene que ver con cuánto conocemos, cuáles van a ser las condiciones o la debida diligencia que yo voy a tomar para efecto de contratar a mis colaboradores, para efecto de tener relaciones comerciales con proveedores, contratistas, cuál va a ser mi relación con el medio. Entonces, el universo o el ecosistema de cumplimiento de alguna manera conversa en forma integral y no es solamente pensado para clientes, sino que conversa con todos los stakeholders asociados a algún desarrollo empresarial. Y por último, en la gestión. O sea, tengamos una gestión viva, una gestión apoyada por tecnología, una gestión que cuando el día de mañana sean fiscalizados por la unidad competente, tengan todos los manuales, pero no tengan manuales archivados, tengan manuales que sean vivos, que los controles estén operativos y de alguna manera que los esfuerzos que declaramos para efecto de realizar la debida diligencia, realizar los controles de compliance, sean proporcionales a los tamaños. Acá hemos hablado de escalabilidad y crecimiento. No podemos pensar tener un modelo muy integral que abarque todas las configuraciones de una compañía que está creciendo. En el camino se van a ir encontrando con riesgos, esos riesgos hay que mitigarlos, por tanto, los manuales siempre van a ser vivos, siempre van a ser escalables, siempre van a estar creciendo en términos de los ámbitos de acción que yo tengo que mitigar. Así es que algunos tips, algunas indicaciones para compartir con la audiencia. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, primero agradecerles por su tiempo, obviamente también a los asistentes. Creo que fue una conversación muy útil, muy clarificadora para ver en qué escenario nos encontramos, cómo el tema del control interno vamos derribando ciertos mitos y también cómo puede ser útil para estas nuevas organizaciones. Comentarles simplemente como avisos finales que creo que es importante de esto generar también una suerte de comunidad para poder hablar de estos temas. Yo creo que muchos funcionarios y muchos profesionales que nos dedicamos al tema de compliance no manejamos ciertos conceptos propios de la auditoría o propiamente eventualmente también de lo que es el control interno. Y creo que en ese sentido el poder también hablar conceptos similares es útil para mantenernos también, sobre todo a propósito de las nuevas regulaciones, ver cómo se va eventualmente sofisticando y cómo podemos generar esta cultura de cumplimiento que es lo que se espera como última finalidad en todo lo que es el compliance. Y ahí, no sé, Dulcamara, si te gustaría comentar algo. Sí, justamente, casi como otro grupo y probablemente grupos que se han organizado para compartir experiencias de empresas grandes, también queremos invitarlos a participar en estos grupos para este segmento que hemos estado conversando, en la cual estemos conectados porque los temas que hoy día se han discutido aquí de alguna forma van abriendo mucha más consultas, dudas, y también, bueno, nuestro objetivo es aclarar y compartir estos tips y estas experiencias. Por lo tanto, en materia de regulación, control interno, no queremos que los encargados y las personas estén solas, sino que se sientan acompañados, que la realidad y los problemas de uno son la realidad y problemas del otro también. En la medida que nosotros podamos apoyarlos con estos comentarios, con estas aclaraciones o también tips, obviamente va a ayudar el desempeño que usted y el desafío que tienen de ir creciendo y cumpliendo todos los temas en materia de regulación. Así que los invitamos a estar conectados y atentos a nuestra otra próxima eventos, conversatorios que hagamos para que se sientan partícipes y pueden también apoyarnos con temática, consulta y que podamos aclararlo en beneficio de todos. Sí, y así agradecer también ahí a Alejandro, a Cristóbal y a ti, Dulcamara, por sus visiones. Creo que ha sido una conversación bien interesante. Claramente va a haber otra instancia, vamos a repetirla. Creo que el tema regulatorio se viene fuerte. Y también el tema regulatorio desde la experiencia, porque probablemente muchos de los que estamos acá conectados somos abogados, otros no.
Y la ley puede decir mucho, pero el cómo lo vive una organización creo que es lo importante para ver qué cosas tener en consideración y qué cosas no tener en consideración, y también por dónde partir, por dónde dar el primer paso. Así que les agradezco desde ya a todos los conectados, vamos también a estar ahí en contacto derechamente, y si se mantienen dudas o eventualmente consulta o comentarios, favor hacerlo llegar a través de las casillas habilitadas al respecto. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los asistentes, y bueno, que tengan muy buena jornada. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias a todos, que Gracias, adiós. tengan un lindo día. Chao. Chao, chao. Chao.